Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Otros Límites. Su nombre ya de por sí causa pavor a todo cristiano. En él podemos imaginar un líder carismático, poderoso y altamente persuasivo a la hora de ganarse el corazón de la mayoría del mundo. Se tiende a creer de él que tras un engañoso encanto se esconderán imágenes macabras de chips implantados, números misteriosos y seguidores devotos. El Anticristo. Su nombre significa adversario del Mesías, aunque podemos decir que en términos generales cualquier persona que se oponga a Cristo es el Anticristo. Pero el concepto que ha llamado la atención de la gente es el de un individuo específico que engañará al mundo antes del regreso de Jesús. Desde que el apóstol Juan lo mencionó en el primer siglo, las ideas populares acerca de la identidad de este personaje han variado mucho a través de la historia. A partir del tiempo de la Reforma, por ejemplo, los protestantes han creído que el Anticristo era el Papa. Los católicos obviamente niegan esta acusación y citan a los teólogos antiguos que tenían otras ideas acerca de su identidad, como especulaciones de que el Anticristo sería un descendiente de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, y que construiría y reinaría desde un templo judío en Jerusalén y haciendo creer a los judíos que era el Mesías que habían estado esperando. Sin embargo, a principios de los años 1600, aún los protestantes estaban divididos. Algunos creían que el Anticristo era una fuerza antirreligiosa que existía solo dentro de algunas personas u organizaciones de la época, mientras que otros pensaban que era un personaje real que surgiría en el futuro. Esta creencia estaba entre la mayoría de los reformistas. Recientemente algunos incluso han dicho que el Anticristo podría ser una de las figuras políticas de Estados Unidos, como George Washington Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Donald Trump o el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. En el Monte de los Olivos, Jesucristo predijo la caída de Jerusalén y los eventos que ocurrirían antes del regreso a la tierra. Especialmente les advirtió a sus seguidores que muchos vendrían en su nombre, diciendo «Yo soy el Cristo». Y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Siendo precisos, el término anticristo se encuentra exclusivamente en el Nuevo Testamento, de la mano de Juan, aunque la misma realidad está presente en otros pasajes apocalípticos neotestamentarios. En el Apocalipsis sinóptico, la gran calamidad anunciada por Jesús como preludio de la venida del Hijo del Hombre comporta la aparición de falsos cristos cuya seducción induce a los hombres a la apostasía. En las cartas de Juan, el nombre de Anticristo designa a quien quiera que niegue que Jesús es Cristo, negando así al Padre y al Hijo. Ese es el seductor, el Anticristo. El apóstol Pablo y Jesucristo, en una visión revelada a Juan, también describieron a un líder religioso que engañaría a la mayoría del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Aunque ambos utilizaron nombres diferentes, parece claro que están hablando de la misma persona. De hecho, sus escritos nos ayudan a completar el perfil de este malvado personaje. En su carta a la iglesia en Tesalónica, Pablo les rogó a los miembros: «No os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. No os conturbéis en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Este hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo, se hará pasar por Jesús. Dado el gran poder, señales y prodigios mentirosos que Satanás le dará, muchos serán engañados. Pablo escribió acerca de este personaje varias décadas antes de que Juan completara sus epístolas generales, por lo que es posible que Juan tuviera estas enseñanzas en mente cuando escribió acerca del Anticristo. Confirmado lo que Pablo y Juan escribieron antes, Jesús le reveló a Juan que dos bestias se levantarían antes de su segunda venida para dominar el escenario mundial.
Una de ellas sería la autoridad civil y la otra un líder religioso. Ambas estarían en contra del verdadero Jesucristo. Pero la que parece cumplir mejor el papel del anticristo descrito por Juan y Pablo es la segunda bestia. Esta segunda bestia tendrá apariencia de cordero, metafóricamente hablando, es decir, una imitación de Jesús, pero hablará como dragón. El libro del Apocalipsis más adelante incluso lo describe como el falso profeta. La segunda bestia engañará a la gente con grandes señales. Luego se encargará de imponer obediencia a la primera bestia, la autoridad civil, controlando la capacidad de las personas para comprar y vender a través de la marca o el nombre de la bestia, o en su caso, el número de la bestia, el ya conocido 666. Lo más impresionante es que se privará a la gente de su libertad política y serán engañados hasta el punto de creer que están adorando al verdadero Jesucristo. Para ellos todo será normal y correcto. Después de todo, la economía prosperará. Pero así es como funciona el engaño. Quienes están engañados no saben que lo están. Satanás siempre ha sido experto en hacer que lo malo parezca bueno y normal, siendo así uno de los mayores engaños de la historia. Con esto ya relatado, ¿podemos decir que ya vivimos bajo el yugo de estas dos bestias? Los nombres inicuo y hombre de pecado que Pablo utiliza para describir al anticristo nos dan varias pistas acerca de su identidad. En primer lugar, indican que no obedecerá ni enseñará las leyes de Dios a otros. ¿Significa esto que fomentará abiertamente el rechazo a Dios, el asesinato y el robo? Está claro que no, pues sería demasiado obvio. Pero lo que sí es probable es que el anticristo simplemente desobedezca los mandamientos que la mayoría de los cristianos modernos ya quebranta, como por ejemplo la ley que Dios ordena a guardar el sábado como santo, y adorar a nuestro Dios ese día. La Iglesia del Nuevo Testamento continuó celebrándolo siempre. Pero, contrariamente a lo que dice Dios, la mayoría de las iglesias modernas adoran en domingo. La ley de Dios nos ordena guardar sus días santos anuales y no participar en prácticas paganas. Pero en lugar de obedecer estos mandamientos, la mayoría de las iglesias actuales han abandonado estos días santos bíblicos y los han reemplazado por celebraciones con orígenes paganos como la Navidad y el Domingo de Resurrección. La ley de Dios dice que no debemos hacer ni adorar a imágenes, pero la Iglesia en sí ha aceptado la adoración de miles de frías estatuas de un número incontable de vírgenes como parte de sus prácticas religiosas. Al quebrantar estas leyes comúnmente ignoradas, el anticristo sin duda será un inicuo y hombre de pecado, pero para los cristianos nominales que no entienden los mandamientos de Dios, su conducta parecerá normal, no sospecharán que es un fraude. Cuando el anticristo comience a usar los poderes sobrenaturales que Satanás le habrá dado, la gente caerá fácilmente en la trampa. Después de todo, los milagros son difíciles de negar. Los que muchos profesan ser cristianos no saben que un milagro no es necesariamente prueba del poder de Dios. Solo aquel que sepa interpretar las palabras de Dios y siga fielmente sus mandamientos será capaz de reconocer al anticristo en su momento. Y sobre creer o no creer, Cristo lo dejó bien claro diciendo lo siguiente: si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Por lo que sabemos, la llegada del anticristo es anterior a la segunda venida de Jesús, tiempo suficiente para que el hijo del pecado haga de las suyas con el mundo hasta que vuelva el Mesías. Pues como dice la Biblia, cuando aparezca el Mesías, el mundo será como en los días de Noé antes del diluvio. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Pero cuándo será esto? Es una pregunta que le hicieron en su momento a Jesucristo, y esto es lo que respondió: el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo Dios lo sabe. Habrá signos en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra habrá angustia en las naciones que no sabrán qué hacer en el estruendo del mar y las olas. Los hombres rendirán el alma al terror, en espera de lo que sobrevendrá en la tierra, pues las potencias de los cielos serán destruidas. Entonces se verá el Hijo del Hombre que se acercará en una nube, con poder y gran gloria.
Esta creencia se asemeja a otras religiones. El judaísmo prevé la llegada del gran rey para el año 6000 de su era, fecha en la que corresponde aproximadamente al siglo XXIII de la era cristiana. Esperemos que si esta vez aparece no lo manden a asesinar mediante mentiras, falsas acusaciones y sin un juicio justo. El hinduismo espera la 10ª encarnación de Vishnu, que debería sobrevenir al fin del Kali Yuga, y por su parte los islamistas esperan la venida de Mahdi. El Islam, para el cual Cristo también fue un profeta, cree igualmente en su retorno. El profeta Mahoma dijo a su pueblo: «Esperad a Sidna Isa y preparaos para recibirlo, con buena fe y con una conducta buena. Solo él ha sido señalado al fin de los tiempos para combatir al hijo del mal y exterminarlo». Vivimos en una época de confusión, maldad, ira y engaños. Todo esto está a la orden del día, pero el hecho de que la abrumadora cantidad de gente se deje llevar por lo fácil y la ira, no debemos comportarnos como ellos, debemos marcar la diferencia. Es común encontrar personas que den una imagen que no corresponde con lo que guardan sus corazones. No olvidemos que vivimos en una época de hipocresía en su más pura esencia, pero en nosotros está la capacidad de discernir la buena de la mala hierba. ¿Crees que algún demonio se va a presentar como tal? ¿Dejarías que se acercase uno a ti? Claro que no. Solo podrán acercarse a ti con falsa identidad, una imagen atractiva. El mayor triunfo del mal es hacer creer a la humanidad de que no existe. No lo olvides, existe. Y si aún no lo crees, solo tienes que ver cómo está el mundo para terminar de convencerte. Vamos a analizar el tema desde otro punto de vista. ¿Qué pensarías si alguien te dice que el anticristo es el mismo Cristo que ha de venir? Indaguemos en el tema. La Orden de los Franciscanos. Los franciscanos, conocidos generalmente como la Orden Franciscana, conforman un sentido estricto de un conjunto de órdenes religiosas medicantes relacionadas entre sí. En el marco de la Iglesia Católica y según el ideario de San Francisco de Asís, estas órdenes abarcan 3 en total. La primera orden, fundada en el 1209, incluye a su vez la Orden de los Frailes Menores, los Observantes, la Orden de los Frailes Menores, conventuales, y la Orden de los Hermanos Menores, los Capuchinos. La segunda orden incluye entre otras la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, en el 1212, y la tercera orden sobre el 1221, la Orden Franciscana Seglar y la Orden Franciscana Regular. Si bien cada una de ellas presenta características propias, todas ellas se adhirieron a las enseñanzas y espiritualidad del Santo de Asís, junto con los seguidores tales como Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua o Santa Isabel de Hungría, entre muchos otros. San Francisco eligió practicar la vida radical señalada por el voto total a la pobreza evangélica. Prohibió al propio orden la propiedad privada, pero la rescató como lícita. Por él, la pobreza exigía solo discípulos voluntarios dispuestos a despojarse de toda la riqueza material. Francisco intuyó inmediatamente la importancia mística que tenía la renuncia a todas las cosas terrenales y no tenía dudas. Abrazó sin dudar la renuncia de los bienes y se hizo pobre entre los pobres. Francisco decía: «La santa pobreza hace avergonzar la ambición, la avaricia y las preocupaciones de este mundo». La pobreza es aquella virtud celestial por la cual viene pisoteando todo aquello que es terrenal y transitorio. Es aquella virtud por la cual te son quitados los impedimentos para que el espíritu humano se pueda unir libremente con el entorno de Dios. La pobreza tiene como hermanas la humildad, la obediencia, la paciencia y la soledad. En el Evangelio Jesús afirma: «Los zorros tienen sus cuevas, y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar el cuerpo». Al joven rico le dijo Jesús: «Si tú quieres ser perfecto, ve y vende aquello que tienes y dalo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. Después vienes y sígueme». Aquellos que pretendían ser sus discípulos, él les ponía esta condición: «Ninguno de ustedes que no renuncie a todo aquello que posee no puede ser mi discípulo». Una viuda llegó al templo y ofreció 2 monedas de cobre con un valor mínimo, luego de que los hombres más ricos dieron mucho más. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado lo que les sobraba,
pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Podría extenderme citando frases de Jesucristo sobre el tema en cuestión, pero creo que es suficiente para que entiendan a dónde quiero llegar. ¿Han escuchado alguna vez que el mismo Vaticano tiene tanta riqueza como para acabar con la pobreza y el hambre del mundo? Llegados a este punto, analicemos. ¿Qué pensaría al respecto Jesucristo si le hiciésemos esta misma pregunta? Si la Iglesia hace lo contrario a lo que predicaba Jesús, ¿la podemos llamar ya adversario del Mesías? ¿Recuerdan su significado? Jesús jamás fue a un templo a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué entonces para adorar a Dios tenemos que ir a un templo? Pues está claro que está en todas partes. Voy más allá. ¿Jesús permitiría esto? Según los cristianos, el diablo es el rey de las mentiras y la manipulación. ¿Llevamos 2000 años engañados? Cristo vendrá sobre Israel en la segunda venida como rey. Él vino antes como siervo, pero ahora como rey. Vino como cordero, pero ahora viene como león. Vino humilde, pero ahora volverá como un guerrero. Quizá para la bestia que mediante manipuladas enseñanzas ha empobrecido espiritualmente al hombre y ha enriquecido sus arcas, el Cristo guerrero que ha de venir sea para la misma bestia el mismísimo anticristo. ¿Sabrías diferenciar el anticristo del fiero Cristo como un león, dispuesto a acabar con todo lo que va en contra de sus verdaderas enseñanzas? Dice el Apocalipsis que reconoceremos al anticristo porque irá en contra de los mandatos de Dios. ¿Jesucristo no fue acusado en su momento de lo mismo? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué Dios del Antiguo Testamento es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento del cual habla Jesús? Quizá los escritos en el Apocalipsis referentes a la bestia son ni más ni menos que un modo de ataque a la nueva llegada del Mesías para que el mundo lo confunda. Pues está claro que Cristo no aprobará jamás que en el nombre de Dios se hagan fortunas, se dominen naciones y mentes, y mucho menos que se cometan crímenes en nombre suyo. Si te ha gustado el vídeo dale like y si no te has suscrito es el momento. Muchas gracias.